Rand, fui sacerdote católico durante 20 años, pero nunca conocí a Jesús hasta la noche en que Él me habló en una capilla abandonada y me mostró todo lo que hice mal. Eran las 3 de la madrugada del 15 de agosto de 2019 cuando empujé la puerta de madera carcomida de la capilla de Santa María del Valle en Oaxaca. Ese lugar estaba abandonado desde hacía meses. Nadie iba allí porque decían que estaba maldito, que los espíritus de los pecadores rondaban entre sus bancas rotas y sus paredes llenas de moho. Pero yo no tenía miedo de espíritus ni de maldiciones. Yo ya estaba muerto por dentro. Llevaba mi sotana negra puesta, la misma que me pusieron hace 20 años cuando me ordenaron sacerdote en ese mismo lugar, pero ahora estaba manchada, arrugada. Olía a alcohol barato y a desesperación. Mis manos temblaban mientras cerraba la puerta detrás de mí. En mi bolsillo derecho llevaba una botella de tequila, casi vacía. En el izquierdo, un frasco de pastillas para dormir que había comprado esa tarde en una farmacia del centro. Había tomado la decisión. Esa noche todo terminaría. La capilla estaba helada, el aire olía a humedad, a velas apagadas hace mucho tiempo, a incienso rancio. La luz de la luna entraba por los vitrales rotos creando sombras extrañas sobre el altar de piedra. Me arrastré por el pasillo central, mis zapatos haciendo eco en el silencio absoluto. Cada paso me recordaba las cientos de misas que celebré allí, los bautizos, las bodas, los funerales, todos mentiras. Yo era una mentira viviente. Padre Antonio Rivera, el respetado sacerdote de la comunidad, el hombre que la gente besaba la mano con reverencia, el que bendecía a los niños y consolaba a las viudas. Pero por dentro era un monstruo de codicia, lujuria y traición. Me dejé caer frente al altar. Mis rodillas golpearon el piso de piedra fría con un sonido sordo que resonó en toda la capilla vacía. Miré hacia arriba, hacia el crucifijo de madera tallada que colgaba sobre el altar. Cristo con su corona de espinas, sus ojos mirando al cielo, su cuerpo retorcido en agonía. Durante 20 años prediqué sobre ese Cristo. Les dije a miles de personas que Él murió por sus pecados, que Él los amaba, que Él podía perdonar cualquier cosa. Pero yo nunca lo creí de verdad. Para mí, Cristo era solo parte del negocio, parte del show que me daba poder, dinero y respeto. Abrí la botella de tequila y tomé un trago largo que me quemó la garganta. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas, no lágrimas de arrepentimiento todavía, sino lágrimas de rabia, de frustración, de absoluta desesperación. Mi vida era un desastre total. 6 meses atrás, el obispo Bernardo Medina me había suspendido del ministerio después de que descubrieron las cuentas bancarias secretas, los 800,000 pesos que había robado de las ofrendas durante años. La comunidad que me adoraba ahora me escupía en la calle. Mi hermana María del Carmen, la única familia que me quedaba, no me dirigía la palabra desde que mi madre murió en mayo, con el corazón destrozado por la vergüenza de saber que su hijo, el sacerdote, era un ladrón y un mentiroso. Y lo peor de todo, enfrentaba cargos criminales. El fiscal de Oaxaca me había citado para el 20 de agosto. Fraude, malversación de fondos, abuso de confianza. Podía ir a prisión por 10 años o más. Yo, que había caminado como un rey entre mi gente, iba a terminar en una celda con criminales verdaderos. La ironía me hacía reír con amargura, porque yo era un criminal verdadero, solo que usaba sotana en lugar de tatuajes. Saqué el frasco de pastillas de mi bolsillo. Eran suficientes. El farmacéutico me había dicho que eran muy fuertes, que solo tomara una antes de dormir. Yo tenía 30. Miré el frasco por un largo rato, girándolo entre mis dedos. Sería tan fácil. Tragarlas todas con el tequila, acostarme en una de las bancas y simplemente no despertar. El dolor terminaría. La vergüenza terminaría. Todo terminaría. Pero entonces algo cambió en la atmósfera de la capilla. No puedo explicarlo con palabras humanas. El aire se volvió denso, pesado, como si de repente hubiera electricidad en el ambiente.
El frío que sentía en los huesos fue reemplazado por un calor extraño que empezó a llenar el espacio. Pensé que estaba alucinando por el alcohol, que mi mente me estaba jugando una broma cruel en mi último momento de vida, pero lo que sucedió después no fue alucinación, fue más real que cualquier cosa que había experimentado en mis 45 años de existencia. Una luz comenzó a brillar desde el crucifijo. No era luz de vela ni de la luna, era una luz dorada, cálida, que se intensificaba cada segundo. Cerré los ojos con fuerza pensando que era un ataque al corazón, que estaba muriendo. Pero cuando los abrí de nuevo, la luz había tomado forma, y en esa luz vi a Cristo. No el Cristo de madera tallada del crucifijo, vi a Jesús vivo, real, con sus heridas sangrando, con su rostro mirándome directamente a los ojos. Su presencia llenó toda la capilla. Yo caí con el rostro en el suelo, mi cuerpo temblando incontrolablemente. El terror me paralizó. No era el terror de lo sobrenatural, era el terror de estar frente a la santidad absoluta, mientras yo era la inmundicia absoluta. Y entonces él habló. No escuché una voz con mis oídos. Las palabras penetraron directamente en mi corazón, en lo más profundo de mi ser. Antonio, hijo mío, te conozco. Conozco cada mentira, cada robo, cada traición. Conozco los 20 años que usaste mi nombre para tu provecho. Conozco las mujeres, el dinero, la manipulación. Conozco todo. Yo sollozaba como un niño pequeño, mi cara contra el piso frío, mi cuerpo sacudido por un llanto que venía desde las profundidades de mi alma. Por primera vez en 2 décadas sentí convicción real de pecado. No vergüenza por ser descubierto, sino verdadero arrepentimiento por haberlo ofendido a él. Pero Jesús continuó hablando, y sus siguientes palabras destrozaron todas las paredes que había construido alrededor de mi corazón. Y aún así, te amo. Morí por ti, Antonio, no por el sacerdote que fingías ser, sino por el hombre quebrantado, corrupto y perdido que realmente eres. Te he estado esperando todos estos años, esperando a que dejaras de jugar a la religión y vinieras a mí de verdad. Esta noche, en tu momento más oscuro, finalmente estás listo para conocerme. El amor que sentí en ese momento no tiene comparación con nada en este mundo. Era un amor que me veía exactamente como era, con toda mi suciedad y corrupción, y aún así me abrazaba. Era un amor que no necesitaba que yo me limpiara primero, que no exigía que yo fuera digno. Era un amor que ofrecía perdón genuino, restauración real, una vida nueva que yo no merecía, pero que Él quería darme gratuitamente. Por primera vez en mi vida, entendí lo que significa acepté a Cristo. No es repetir una oración ritual, no es unirse a una religión. Es este encuentro personal, cara a cara, corazón a corazón, con el Dios vivo que te ama a pesar de todo lo que has hecho. No sé cuánto tiempo estuve allí en el piso de esa capilla abandonada. Pudieron ser minutos u horas. Pero cuando la luz se desvaneció y el crucifijo volvió a ser solo madera tallada, yo era un hombre completamente diferente. El frasco de pastillas estaba tirado en el suelo a mi lado. La botella de tequila volcada, su contenido formando un charco oscuro sobre las piedras antiguas. Pero yo estaba vivo, más vivo de lo que había estado en 20 años. Las lágrimas seguían corriendo por mi rostro, pero ahora eran lágrimas de gratitud, de asombro, de un gozo inexplicable mezclado con dolor profundo por todo el tiempo perdido. Me puse de pie temblando, mis piernas apenas sosteniéndome. Miré el crucifijo con ojos nuevos. Gracias, susurré con voz ronca. Elaine, gracias por no dejarme morir en mis pecados. Gracias por amarme cuando yo no me amaba a mí mismo. No sé cómo arreglar todo lo que rompí, pero voy a pasar el resto de mi vida tratando de hacerlo. Salí de esa capilla cuando el sol comenzaba a salir sobre las montañas de Oaxaca. El mundo se veía diferente, los colores eran más brillantes. El aire olía más fresco. Por primera vez en décadas tenía esperanza real. No esperanza en mis propias fuerzas o en mi capacidad de redimirme a mí mismo. Esperanza en que Cristo,
quien me había encontrado en mi momento más bajo, caminaría conmigo en el difícil camino de restauración que tenía por delante. Pero, para entender cómo llegué a ese punto de desesperación total, para comprender por qué un sacerdote católico necesitaba ese encuentro sobrenatural para conocer a Jesús de verdad, tengo que llevarte atrás en el tiempo. Tengo que contarte la historia completa de cómo un niño campesino pobre de Oaxaca se convirtió en uno de los sacerdotes más corruptos de la diócesis, y cómo ese mismo hombre ahora comparte el evangelio auténtico que lo salvó. Nací el 12 de marzo de 1974 en San Juan Bautista, Tuxtepec, un pueblo pequeño en el norte de Oaxaca, donde la mayoría de las familias vivíamos de trabajar la tierra. Mi padre, Esteban Rivera, era jornalero en los campos de caña de azúcar. Mi madre, Guadalupe Méndez de Rivera, lavaba ropa ajena para ayudar con los gastos. Éramos 5 hermanos. Yo era el tercero, tenía 2 hermanos mayores, una hermana mayor llamada María del Carmen y 2 hermanos menores. Vivíamos en una casa de adobe con piso de tierra, sin agua corriente, compartiendo 2 habitaciones entre todos. Pero éramos felices a nuestra manera. Teníamos comida en la mesa, teníamos el amor de nuestros padres y teníamos la fe católica que mi madre nos enseñó desde que éramos niños. Todo cambió en septiembre de 1985. Yo tenía 11 años. Ese mes, las lluvias torrenciales causaron una inundación masiva en el río Papaloapan que destruyó completamente nuestro pueblo. Recuerdo la noche en que el agua empezó a subir. Mi padre nos despertó a gritos. El agua ya entraba por debajo de la puerta. Agarramos lo que pudimos y corrimos hacia las colinas. Durante 3 días vivimos en un albergue temporal con cientos de otras familias, durmiendo en el suelo, comiendo las raciones que daban las autoridades. Cuando finalmente pudimos regresar, nuestra casa ya no existía. Todo lo que teníamos había sido arrastrado por el agua lodosa. Perdimos absolutamente todo. Mi padre nunca se recuperó de esa pérdida. Intentó reconstruir, trabajó doble turno en los campos, pero el estrés y la desesperación acabaron con su salud. En febrero de 1987, apenas 1 año y medio después de la inundación, Esteban Rivera murió de un infarto masivo. Tenía solo 42 años. Yo tenía casi 13. De la noche a la mañana nos convertimos en una familia sin padre, sin casa propia, viviendo de la caridad de parientes que apenas podían mantenerse ellos mismos. Mi madre Guadalupe quedó devastada, con 5 hijos que alimentar y sin ninguna educación formal que le permitiera conseguir un trabajo decente. Esos fueron los años más duros de mi vida. Vi a mi madre envejecer 10 años en cuestión de meses. La vi llorar en silencio cuando pensaba que no la veíamos. La vi arrodillarse frente a la imagen de la Virgen de Guadalupe en la pequeña capilla del pueblo, rogando por un milagro que sacara a su familia de la miseria. Mis hermanos mayores dejaron la escuela para trabajar. Yo también trabajé, vendiendo chicles y cigarros en las esquinas, limpiando zapatos, haciendo cualquier cosa para traer unos pesos a casa. La pobreza te cambia, te hace ver el mundo de manera diferente, te hace resentir a los que tienen mientras tú no tienes nada. Pero mi madre tenía otros planes para mí. Una tarde de junio de 1991, cuando yo tenía 17 años, ella llegó a casa con una noticia que cambiaría mi vida para siempre. El padre Edmundo Gómez, el párroco de nuestra iglesia, le había dicho que yo mostraba potencial para el sacerdocio. Había notado que yo era buen estudiante, que servía en misa como monaguillo, que tenía facilidad para hablar en público. El padre Edmundo ofreció recomendarme para el Seminario Diocesano de Oaxaca, donde podría estudiar sin costo alguno, con alojamiento y comida incluidos. Para mi madre, esto era la respuesta a sus oraciones. Su hijo se convertiría en sacerdote. Tendría educación, tendría respeto, tendría una vida mejor que la miserable existencia que ella había vivido. Yo acepté, pero debo ser honesto sobre mis motivaciones en aquel momento. No entré al seminario porque tuviera un llamado genuino de Dios. No entré porque quisiera servir a la gente o porque amara profundamente a Jesús. Entré porque veía una salida de la pobreza.
Veía seguridad económica, educación gratuita, comida garantizada todos los días, un techo sobre mi cabeza. Veía respeto social, una posición de autoridad que un campesino pobre como yo nunca podría alcanzar de otra manera. Veía la oportunidad de darle a mi madre el orgullo de decir que su hijo era sacerdote. Así que en agosto de 1992, a los 18 años, empaqué mis pocas pertenencias y me fui a la capital de Oaxaca para comenzar mi formación sacerdotal. Los primeros años en el seminario fueron difíciles. Éramos 32 seminaristas en mi generación, la mayoría de pueblos pobres como yo, pero algunos venían de familias acomodadas de la ciudad. Las clases de teología, filosofía, latín y griego eran intensas. Estudiábamos la Biblia, los padres de la Iglesia, la historia del cristianismo. Aprendí a predicar, a celebrar la misa, a escuchar confesiones. Externamente, parecía un seminarista dedicado, pero internamente mi corazón estaba dividido. Veía cómo los sacerdotes vivían. Tenían casas cómodas, carros, viajaban. La gente los trataba con reverencia casi exagerada. Veía el poder que tenían sobre las comunidades, cómo una palabra suya podía influenciar decisiones importantes. Y yo quería eso. Durante mis años de formación, hubo momentos en que sentí convicción. Hubo retiros espirituales donde algo dentro de mí susurraba que estaba en el camino equivocado, que el sacerdocio no era para alguien con mis motivaciones. Pero yo sofocaba esa voz. Me decía a mí mismo que con el tiempo desarrollaría una fe genuina, que las motivaciones correctas vendrían después. Además, ya había invertido años de estudio. Mi madre estaba tan orgullosa. ¿Cómo podía decepcionarla ahora? El 15 de mayo de 1999, a los 25 años, fui ordenado sacerdote en la misma capilla de Santa María del Valle, donde 20 años después tendría mi encuentro con Cristo. Fue una ceremonia hermosa. Mi madre lloró de alegría. Mi hermana María del Carmen, que ya estaba casada y tenía 2 hijos pequeños, me abrazó con orgullo. Mis hermanos vinieron desde Tuxtepec. Toda nuestra familia extendida estaba allí. El obispo Bernardo Medina puso sus manos sobre mi cabeza y pronunció las palabras de ordenación. Yo hice votos de celibato, obediencia y pobreza. En ese momento, vestido con los ornamentos sacerdotales, recibiendo la adoración de mi familia y de la comunidad, me sentí poderoso. Había escapado de la pobreza. Había logrado lo que ningún otro Rivera había logrado jamás. Me asignaron a la parroquia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro en un pueblo llamado San Martín Mexicapam, a las afueras de Oaxaca. Era una comunidad de aproximadamente 5,000 habitantes, mayormente campesinos y trabajadores de construcción. La iglesia era grande y antigua, con una casa parroquial de 2 pisos donde viviría solo. Desde el primer día, la gente me recibió con amor y respeto abrumadores. Las señoras mayores me traían comida casera. Los hombres venían a pedirme bendiciones para sus negocios. Los padres de familia querían que bautizara a sus hijos. Las parejas jóvenes querían que celebrara sus bodas. Yo era el padre Antonio, el representante de Dios en su comunidad. Y allí comenzó mi caída. Los primeros meses fui relativamente honesto. Celebraba misas, visitaba enfermos, ayudaba donde podía, pero pronto descubrí el poder real que tenía. La gente me daba dinero para intenciones de misa, para misas de difuntos, para bendiciones especiales. Al principio entregaba todo a la tesorería de la parroquia, como se suponía que debía hacer. Pero un día, cuando conté el dinero de las ofrendas del domingo, me di cuenta de que había más de 8,000 pesos en efectivo. Nadie más que yo sabía cuánto había. Tomé 2,000 pesos y los puse en mi bolsillo. Nadie lo notó. Nadie me cuestionó. Deposité el resto en la cuenta de la parroquia y guardé mi porción en un sobre bajo mi colchón. Esa fue la primera vez, pero no sería la última. Con cada semana que pasaba, tomaba un poco más. Justificaba mi robo diciéndome que yo también tenía necesidades, que la iglesia tenía mucho dinero de todas formas, que mi familia
todavía necesitaba ayuda económica. Le mandaba dinero a mi madre cada mes, dinero que ella pensaba que provenía de mi salario como sacerdote, sin saber que era dinero robado de las ofrendas de los pobres que confiaban en mí. Compré un auto usado, una camioneta Toyota que supuestamente era para trabajo pastoral, pero que usaba para mis propios propósitos. Mejoré la casa parroquial con muebles nuevos, televisión, equipo de sonido. Comía en buenos restaurantes en la ciudad. Me compraba ropa de marca para usar debajo de la sotana. Pero el dinero fue solo el principio de mi corrupción. En el año 2003, 4 años después de mi ordenación, conocí a Verónica Salazar. Ella tenía 23 años. Era hermosa. Venía a misa todos los domingos con su familia. Empezó a ofrecerse como voluntaria para limpiar la iglesia. Conversábamos después de misa. Ella me admiraba. Me veía como un hombre santo y sabio. Yo sabía que estaba jugando con fuego. Había hecho votos de celibato. Pero la tentación fue más fuerte que mi supuesta vocación. Comenzamos una relación secreta que duró casi 3 años. Nos veíamos en la casa parroquial cuando no había nadie. Yo le decía que la amaba, que algún día dejaría el sacerdocio para casarnos. Mentiras. Solo la estaba usando para satisfacer mis deseos mientras mantenía mi posición de poder en la comunidad. Cuando Verónica quedó embarazada en 2005, entré en pánico total. Le di dinero para que fuera a otra ciudad a resolver el problema. Ella lloró. Me rogó que no la obligara a hacer eso. Pero yo fui cruel y egoísta. Le dije que, si no lo hacía, yo negaría todo, y ella quedaría como una mentirosa que intentaba destruir la reputación de un sacerdote. Ella terminó perdiendo el bebé en un aborto clandestino que casi le cuesta la vida. Después de eso, se fue del pueblo. Nunca más la vi. Durante años llevé esa culpa, pero la enterré profundo junto con todos mis otros secretos. Mi doble vida continuó durante más de una década. Externamente, era el padre Antonio querido y respetado. Predicaba sobre el amor de Dios, sobre el perdón de pecados, sobre vivir en santidad. La gente venía a mí con sus problemas matrimoniales, sus adicciones, sus luchas espirituales. Yo les daba consejos piadosos sacados de libros de teología, mientras mi propia vida era una mentira completa. Manipulaba a la comunidad para que me dieran más dinero. Inventaba necesidades urgentes para la iglesia que no existían. Organizaba rifas y eventos donde gran parte del dinero se quedaba en mis bolsillos. Abrí cuentas bancarias secretas en mi nombre donde depositaba mis ganancias ilegales. Mi familia comenzó a sospechar que algo no estaba bien. Mi hermana María del Carmen, que siempre fue más perceptiva que los demás, notaba mi estilo de vida. Me preguntaba cómo podía tener carro nuevo, ropa cara, si supuestamente había hecho voto de pobreza. Yo le mentía. Le decía que eran regalos de benefactores anónimos, que la diócesis me apoyaba bien. Ella no quedaba convencida, pero no insistía. Mi madre Guadalupe, en su inocencia, creía todo lo que yo le decía. Estaba tan orgullosa de su hijo el sacerdote que no podía ver la verdad aunque estuviera frente a sus ojos. Los años pasaron, 2005, 2010, 2015. Yo seguía en el mismo pueblo, celebrando misas dominicales para congregaciones de 300 personas que colgaban de cada palabra que salía de mi boca. Bautizaba a sus bebés, casaba a sus hijos, enterraba a sus muertos, y todo el tiempo estaba robando, mintiendo, viviendo en pecado secreto. Hubo otras mujeres después de Verónica, relaciones cortas y clandestinas con mujeres de otros pueblos que nunca duraban mucho porque yo tenía miedo de otro escándalo. Hubo noches de borrachera solitaria en la casa parroquial donde miraba mi vida y sentía asco de mí mismo. Pero al día siguiente me ponía la sotana y volvía a actuar como si nada. La arrogancia creció dentro de mí. Comencé a creer que era intocable, que nadie se atrevería a cuestionar a un sacerdote. Cuando algunos feligreses empezaron a hacer preguntas sobre las finanzas de la parroquia, los intimidé desde el púlpito, sugiriendo que dudar del sacerdote era dudar de Dios mismo.
La mayoría se retractaba inmediatamente, temerosos de cometer un pecado contra la Iglesia. Yo usaba mi posición espiritual como un arma para proteger mi imperio de corrupción, pero en 2018 todo comenzó a desmoronarse. Un contador de la diócesis, durante una auditoría de rutina, notó inconsistencias en los registros financieros de mi parroquia. Faltaban grandes sumas de dinero, los números no cuadraban. El obispo Bernardo Medina, el mismo que me había ordenado 19 años atrás, me llamó a su oficina. Yo negué todo con la misma facilidad con que había mentido durante 2 décadas, pero esta vez la investigación no se detendría. Descubrieron las cuentas bancarias secretas, más de 800,000 pesos acumulados durante años de robo sistemático. Confrontaron a antiguos miembros del consejo parroquial que confirmaron sus sospechas. Encontraron documentos, registros, evidencia irrefutable de mi corrupción. En marzo de 2019 me suspendieron formalmente del ministerio sacerdotal. La noticia se regó por toda la diócesis como fuego en pasto seco. El padre Antonio Rivera, el supuesto hombre de Dios, era un fraude completo. La gente que me había amado ahora me odiaba. Recibí mensajes amenazantes. Me escupieron en la calle. Tuve que dejar la casa parroquial donde había vivido durante 20 años. Mi mundo entero colapsó en cuestión de semanas. Pero lo peor estaba por venir. Mi madre Guadalupe, que para entonces tenía 78 años y estaba enferma del corazón, se enteró de toda la verdad. Mi hermana María del Carmen le contó los detalles porque pensó que era mejor que lo supiera por familia que por chismes de la calle. Mi madre no lo soportó. El shock y la decepción de saber que su hijo sacerdote, su orgullo, su gozo, era un ladrón y un mentiroso, fue demasiado para su corazón frágil. Murió 3 semanas después, el 12 de mayo de 2019. Yo ni siquiera pude estar en su funeral porque la familia no me quería allí. María del Carmen me llamó solo para decirme que nuestra madre había muerto con el corazón roto por mi culpa y que ella nunca me perdonaría por eso. Esos meses entre marzo y agosto de 2019 fueron el infierno en la tierra. Perdí mi trabajo, mi reputación, mi familia, y enfrentaba cargos criminales que probablemente me llevarían a prisión. Cada día despertaba deseando estar muerto, y fue exactamente ese deseo el que me llevó a esa capilla abandonada en la madrugada del 15 de agosto, con una botella de tequila y un frasco de pastillas, listo para terminar con todo. Pero Jesús tenía otros planes para mí. El año 2018 comenzó como cualquier otro año en mi vida de engaños. Yo seguía siendo el padre Antonio Rivera, respetado por la comunidad de San Martín Mexicapam, celebrando misas llenas cada domingo, recibiendo el dinero de las ofrendas con una sonrisa piadosa mientras mentalmente calculaba cuánto podría desviar para mis cuentas personales sin levantar sospechas. Tenía 44 años, llevaba 19 años como sacerdote y mi arrogancia había alcanzado niveles peligrosos. Me sentía invencible. Creía que nadie se atrevería jamás a cuestionar seriamente al padre Antonio, el hombre que conocía todos los secretos de confesión del pueblo, el que bautizaba a sus hijos y bendecía sus hogares. Pero en febrero de 2018 algo cambió en la atmósfera de la diócesis. El obispo Bernardo Medina, quien siempre había sido relativamente distante con las finanzas parroquiales, anunció que implementaría auditorías más rigurosas en todas las parroquias de Oaxaca. Había rumores de corrupción en varias iglesias y el Vaticano estaba presionando para tener mayor transparencia financiera después de varios escándalos internacionales. Cuando escuché la noticia durante una reunión de sacerdotes en la catedral, sentí un nudo en el estómago, pero rápidamente me tranquilicé a mí mismo. Yo había sido cuidadoso durante años. Tenía 2 conjuntos de libros contables, uno oficial que mostraba números aceptables y otro privado donde llevaba registro real de mis robos. Pensé que podría manipular cualquier auditoría, como había manipulado todo lo demás. El contador diocesano llegó a mi parroquia en abril de 2018. Se llamaba Rodrigo Vázquez, un hombre serio de unos 50 años con lentes gruesos y una libreta donde anotaba todo meticulosamente.
Me saludó con respeto profesional, pero sin la reverencia exagerada a la que yo estaba acostumbrado. Eso me molestó desde el principio. Le mostré los registros oficiales, las cuentas bancarias de la parroquia, los recibos de gastos. Él revisaba cada documento con una atención al detalle que me ponía nervioso. Después de 3 días de auditoría, se fue sin decir mucho. Me dijo que enviaría su reporte al obispo en unas semanas. Yo respiré aliviado pensando que había pasado la prueba. Pero Rodrigo Vázquez era bueno en su trabajo, muy bueno. Comenzó a comparar los montos reportados en las colectas dominicales con el número promedio de feligreses que asistían a misa. Los números no cuadraban. Las ofrendas reportadas eran consistentemente mucho más bajas de lo que deberían ser para una parroquia de ese tamaño. También notó gastos extraños, transferencias a cuentas que no tenían explicación clara, recibos que parecían falsificados. En junio de 2018, el obispo Medina me llamó a su oficina en la Catedral de Oaxaca para una reunión urgente. Recuerdo perfectamente ese día. Era el 14 de junio, hacía calor insoportable. Manejé mi camioneta Toyota desde San Martín hasta la ciudad, sudando no solo por el clima, sino por los nervios. Sabía que algo malo venía. La secretaria del obispo me hizo pasar sin la cordialidad usual. El obispo Bernardo Medina estaba sentado detrás de su escritorio de madera oscura, con el reporte de Rodrigo Vázquez abierto frente a él. Sus ojos, que siempre habían sido amables cuando me veía, ahora mostraban decepción y sospecha. A su lado estaba el padre Sebastián Mora, el vicario de la diócesis, un sacerdote mayor conocido por su integridad inflexible. El obispo no perdió tiempo con cortesías. Me preguntó directamente sobre las inconsistencias financieras. Yo empecé a defenderme con las mentiras que había preparado durante años para este momento. Le dije que la gente del pueblo era pobre, que las ofrendas naturalmente eran bajas, que yo había usado mi propio dinero personal para cubrir gastos de la parroquia sin reportarlo adecuadamente. El padre Sebastián me interrumpió con voz fría. Me preguntó de dónde venía mi dinero personal, si yo había hecho voto de pobreza. Le dije que mi familia me ayudaba, que recibía pequeñas donaciones de benefactores anónimos. Más mentiras sobre mentiras. Pero el obispo Medina ya no me creía. Me dijo que suspenderían la auditoría temporalmente, pero que yo debía prepararme para entregar todos los registros financieros completos, incluyendo cualquier cuenta personal que pudiera estar relacionada con fondos parroquiales. Me advirtió que la Iglesia tomaría esto muy seriamente, que si había malversación de fondos, enfrentaría consecuencias tanto canónicas como legales. Salí de esa oficina temblando de rabia y miedo. Por primera vez en 19 años, sentí que mi mundo de mentiras estaba en peligro real de colapsar. Durante los siguientes meses viví en paranoia constante. Comencé a retirar dinero de mis cuentas secretas, escondiéndolo en efectivo en diferentes lugares de la casa parroquial. Destruí documentos comprometedores. Intenté convencer a algunos miembros del consejo parroquial de que respaldaran mi versión de los hechos si eran interrogados. Pero mientras más intentaba cubrir mis huellas, más evidencia encontraba la investigación diocesana. Rodrigo Vázquez era implacable. Había conseguido órdenes judiciales para revisar registros bancarios. Descubrió 3 cuentas a mi nombre con saldos totales de más de 800,000 pesos. No había manera de explicar ese dinero. Un sacerdote con voto de pobreza no tenía ninguna razón legítima para tener esas sumas. En octubre de 2018, personas de mi propia parroquia comenzaron a hablar. Una mujer llamada Dolores Ramírez, que había sido tesorera del consejo parroquial durante 5 años antes de renunciar en 2016, fue a la diócesis a declarar. Ella había sospechado de mí durante años, pero había tenido miedo de hablar porque yo era el sacerdote, la autoridad espiritual. Pero ahora que la investigación era oficial, encontró el valor para confesar lo que sabía. Dolores le dijo al obispo
que yo la había presionado en múltiples ocasiones para que alterara los registros de ofrendas, que había visto dinero en efectivo en mi oficina que nunca fue depositado en las cuentas parroquiales, que yo vivía un estilo de vida incompatible con el voto de pobreza. Otros feligreses comenzaron a enviar cartas anónimas a la diócesis. Uno mencionaba que me habían visto en restaurantes caros de Oaxaca con mujeres que no eran de la parroquia. Otro reportaba que yo cobraba cantidades excesivas por sacramentos como bautizos y bodas, mucho más de lo que las normas diocesanas permitían. Había también rumores sobre mi relación pasada con Verónica Salazar, aunque nadie tenía pruebas concretas del embarazo y el aborto que yo había forzado años atrás. Pero el patrón era claro. El padre Antonio Rivera no era el hombre santo que pretendía ser. En diciembre de 2018, el obispo Medina me convocó nuevamente. Esta vez no fue una conversación, fue una acusación formal. Me presentó toda la evidencia, los registros bancarios, los testimonios de feligreses, las inconsistencias financieras documentadas durante años. Me preguntó si tenía algo que decir en mi defensa. Yo todavía intenté mentir. Le dije que me estaban tendiendo una trampa, que había personas en la parroquia que me envidiaban y querían destruirme. Pero mi voz sonaba hueca incluso para mis propios oídos. El padre Sebastián me miró con una mezcla de pena y disgusto. Me dijo que debería tener vergüenza de usar el nombre de Dios para robar a los pobres, que era una deshonra para el sacerdocio. El obispo me dio un ultimátum. Tenía hasta finales de enero de 2019 para devolver todo el dinero robado y presentar mi renuncia voluntaria al sacerdocio, o enfrentaría un proceso canónico formal que resultaría en mi expulsión y posibles cargos criminales. Yo sabí que no podía devolver 800,000 pesos. Había gastado gran parte de ese dinero durante años en mi estilo de vida lujoso, en mujeres, en viajes, en cosas materiales que ahora parecían tan vacías. Solo tenía alrededor de 300,000 pesos en efectivo y en las cuentas. No había manera de conseguir el resto sin confesar el alcance completo de mi corrupción. Enero de 2019 pasó en un borrón de desesperación. Yo seguía celebrando misas, pero la gente había comenzado a escuchar rumores. Me miraban diferente. Ya no había el respeto incondicional de antes. Algunos feligreses dejaron de venir a misa. Otros me confrontaban abiertamente después de los servicios, preguntándome si era verdad que había robado dinero de la iglesia. Yo negaba todo públicamente, mientras internamente me desmoronaba. Comencé a beber más, encerrándome en la casa parroquial con botellas de tequila y whisky, tratando de ahogar la ansiedad que me consumía. El domingo 10 de marzo de 2019 fue el día que mi mundo explotó públicamente. Durante la misa dominical de las 11 de la mañana, con más de 200 personas en la iglesia, un hombre llamado Tomás Hernández se puso de pie en medio de mi homilía. Tomás era un carpintero del pueblo, padre de 4 hijos, un hombre honesto que siempre había sido generoso con sus ofrendas. Me interrumpió gritando que yo era un ladrón, que le había robado a la iglesia, que no merecía estar en el altar. La iglesia quedó en silencio total. Todas las miradas se movieron de Tomás hacia mí, esperando mi respuesta. Yo debí haber mantenido la calma, debí haber manejado la situación con dignidad. Pero años de arrogancia y mentiras salieron de mí en forma de rabia. Le grité a Tomás que se callara, que no tenía derecho a interrumpir la Santa Misa con acusaciones sin fundamento. Le dije que estaba siendo usado por el demonio para atacar a un servidor de Dios. Otros hombres en la congregación se pusieron de pie apoyando a Tomás. Una mujer gritó que todos sabíamos que algo no estaba bien, que el padre Antonio vivía mejor que cualquiera en el pueblo. Otro hombre preguntó en voz alta sobre las cuentas bancarias secretas. La misa se convirtió en caos. Gente gritando, algunos defendiéndome todavía por pura costumbre, otros acusándome abiertamente. Yo salí del altar y me encerré en la sacristía, mi corazón latiendo tan fuerte que pensé que tendría un ataque al corazón. Esa misma tarde, el obispo Medina me llamó por teléfono. Había recibido reportes del incidente.
Me informó que efectivo inmediatamente, yo estaba suspendido formalmente de todos los deberes sacerdotales. No podía celebrar misa, no podía administrar sacramentos, no podía usar vestiduras sacerdotales ni presentarme como sacerdote. Debía desalojar la casa parroquial en 48 horas. La diócesis también había decidido presentar cargos criminales ante la Fiscalía de Oaxaca por malversación de fondos y fraude. Mi vida como la conocía había terminado. Los siguientes días fueron una pesadilla. Empaqué mis pertenencias mientras el nuevo administrador parroquial, asignado por el obispo, supervisaba cada movimiento para asegurar que no me llevara nada que perteneciera a la iglesia. La gente del pueblo se reunía afuera de la casa parroquial, mirando con desprecio mientras yo cargaba cajas en mi camioneta. Algunos me gritaban ladrón y falso profeta. Tuve que ir a vivir a un apartamento pequeño y sucio en un barrio pobre de Oaxaca, pagando renta con el poco dinero que me quedaba. Pero lo peor, lo absolutamente peor, fue lo que pasó con mi familia. Mi hermana María del Carmen vino a verme a finales de marzo. Yo esperaba tal vez algo de compasión, algo de apoyo familiar en mi momento más bajo, pero ella llegó con lágrimas de rabia en los ojos. Me dijo que mamá Guadalupe se había enterado de todo por los chismes que corrían por Tuxtepec. Toda nuestra familia extendida sabía ahora que el sacerdote de la familia era un fraude. María del Carmen me dijo que mamá estaba devastada, que su presión arterial había subido peligrosamente, que los doctores estaban preocupados por su corazón frágil. Me preguntó cómo había podido hacerle esto a la mujer que me dio la vida, que sacrificó todo para que yo tuviera una educación, que se sentía tan orgullosa de su hijo sacerdote. No tuve respuesta, no había justificación posible. Solo podía llorar mientras María del Carmen me miraba con una mezcla de lástima y repulsión. Ella se fue diciéndome que no me acercara a mamá, que ya había hecho suficiente daño. Durante las siguientes semanas intenté llamar a mi madre varias veces, pero ella no contestaba el teléfono. María del Carmen me mandaba mensajes breves diciéndome que mamá no quería hablar conmigo, que estaba demasiado enferma y demasiado dolida. El 12 de mayo de 2019, 2 meses después de mi suspensión, recibí la llamada que me destrozó completamente. María del Carmen me informó que mamá Guadalupe había muerto esa mañana de un infarto masivo. Tenía 78 años. Según el doctor, su corazón simplemente ya no aguantó más. Pero María del Carmen sabía la verdad, y yo también la sabía. Mi madre murió con el corazón roto por la vergüenza y la decepción de lo que su hijo había hecho. Las últimas semanas de su vida las pasó llorando, preguntándose dónde se había equivocado en criarme, cargando la vergüenza social de tener un hijo sacerdote corrupto. Intenté ir al funeral, pero María del Carmen me lo prohibió explícitamente. Me dijo que yo no tenía derecho a estar allí, que ya había profanado suficiente lo sagrado en mi vida como para profanar también el funeral de nuestra madre. Mis hermanos estuvieron de acuerdo con ella, así que el día que enterraron a Guadalupe Méndez de Rivera, yo estaba solo en mi apartamento miserable, borracho, llorando, cargando la culpa de saber que básicamente había matado a mi propia madre con mi corrupción y mis mentiras. Los meses siguientes fueron una espiral descendente hacia la oscuridad total. El 3 de junio recibí la citación oficial de la Fiscalía de Oaxaca. Estaba siendo formalmente acusado de malversación de fondos eclesiásticos, fraude y abuso de confianza. La fecha del juicio preliminar era el 20 de agosto de 2019. Mi abogado de oficio, un hombre cansado llamado licenciado Ruiz, que claramente no tenía esperanza en mi caso, me explicó que enfrentaba entre 8 y 12 años de prisión si me declaraban culpable, y había evidencia abrumadora de mi culpabilidad. Dejé de comer regularmente. Perdí casi 15 kilos. Mi apartamento se convirtió en un basurero lleno de botellas de alcohol vacías y platos sucios. No salía más que para comprar más tequila en la tienda de la esquina. No hablaba con nadie. No tenía amigos. No tenía familia. No tenía esperanza. Pensaba constantemente en el suicidio.
Me parecía la única salida honorable de este desastre que era mi vida. Durante semanas contemplé diferentes métodos, diferentes lugares, diferentes momentos, y así llegué a la noche del 14 de agosto de 2019. Faltaban 6 días para la audiencia judicial que probablemente me enviaría a prisión. Había decidido que no llegaría a ese día. Compré el frasco de pastillas para dormir en una farmacia del centro de Oaxaca. El farmacéutico me advirtió que eran muy fuertes, que solo tomara una antes de dormir. Yo compré el frasco completo de 30 pastillas. Esa noche tomé mi última botella de tequila y caminé hacia la capilla de Santa María del Valle, el lugar donde había sido ordenado sacerdote 20 años atrás, el lugar donde todo había comenzado. Iba a terminar todo allí. Pero Jesús, el Jesús real que yo nunca había conocido, a pesar de 20 años fingiendo servirlo, tenía otros planes para mí. La madrugada del 15 de agosto de 2019 quedará grabada en mi memoria hasta el día que muera. No por lo que yo planeaba hacer, sino por lo que Dios hizo conmigo. Cuando llegué a la capilla de Santa María del Valle, eran las 3 de la madrugada. El edificio estaba completamente oscuro, abandonado desde hacía meses porque la diócesis había cerrado ese lugar después de que la estructura mostrara daños por las lluvias. Nadie iba allí. Era el lugar perfecto para terminar con mi vida sin que nadie me interrumpiera. Empujé la puerta principal, que chirrió con un sonido aterrador que resonó en el silencio de la noche. El olor a humedad y abandono me golpeó inmediatamente. Podía ver las bancas de madera cubiertas de polvo, los vitrales rotos por donde entraba la luz débil de la luna, las paredes con manchas de moho. Era un lugar muerto, apropiado para lo que yo estaba a punto de hacer. Caminé por el pasillo central con la botella de tequila en una mano y el frasco de pastillas en la otra. Cada paso resonaba en el vacío de la capilla. Mis ojos se ajustaron a la oscuridad y pude ver el altar de piedra al frente, el mismo altar donde el obispo Medina había puesto sus manos sobre mi cabeza 20 años atrás para ordenarme sacerdote. Sobre el altar colgaba el crucifijo de madera tallada, Cristo con su corona de espinas y sus brazos extendidos. Lo miré con amargura. Durante 2 décadas había predicado sobre ese Cristo a miles de personas. Les había dicho que Él era el camino, la verdad y la vida. Pero todo había sido palabras vacías saliendo de mi boca. Yo nunca había conocido a ese Cristo personalmente. Para mí, Él era solo una figura religiosa, parte del sistema que me daba poder y dinero. Me dejé caer de rodillas frente al altar. El impacto contra el piso de piedra me dolió, pero no me importó. Nada me importaba ya. Abrí la botella de tequila y tomé un trago largo que me quemó la garganta. El alcohol caliente bajó a mi estómago vacío, porque no había comido nada en 2 días. Las lágrimas empezaron a correr por mis mejillas. No eran lágrimas de arrepentimiento todavía. Eran lágrimas de autocompasión, de rabia contra el mundo, contra Dios, contra mí mismo. ¿Cómo había llegado a este punto? Como el niño campesino pobre de Tuxtepec, que solo quería ayudar a su familia, se había convertido en este monstruo corrupto que destruyó todo lo que tocaba. Empecé a volver a hablar en voz alta en esa capilla vacía. Mi voz sonaba ronca, quebrada. Le hablaba a ese Cristo de madera, colgado en la pared, como si Él pudiera escucharme. Le dije que yo había intentado servirlo, pero que había fracasado miserablemente, que había entrado al sacerdocio con las intenciones equivocadas y que nunca pude cambiar mi corazón, que había robado dinero de los pobres, que había usado mi posición para satisfacer mi lujuria, que había destruido vidas incluyendo la de mi propia madre. Le dije que no merecía vivir, que el mundo sería mejor sin Antonio Rivera en él. Tomé otro trago largo de tequila. Mis palabras se volvieron más incoherentes, mezcladas con sollozos. Le grité a ese Cristo silencioso que si realmente existía, si realmente le importaba, ¿por qué no me había detenido años atrás? ¿Por qué me había dejado hundir tan profundo en el pecado?
Saqué el frasco de pastillas de mi bolsillo y lo sostuve frente a mis ojos. 30 pastillas blancas, suficientes para nunca despertar. Abrí el frasco y vertí todas las pastillas en mi mano temblorosa. Este era el momento. En unos minutos todo terminaría. El dolor, la vergüenza, la culpa, todo desaparecería. Levanté mi mano hacia mi boca, listo para tragarlas todas de una vez con el tequila. Pero justo en ese instante, algo cambió en la atmósfera de la capilla. No fue gradual, fue súbito e inconfundible. El aire se volvió pesado, denso, cargado con una presencia que no puedo describir con palabras humanas. Sentí calor, un calor sobrenatural que empezó a llenar el espacio frío y húmedo de la capilla abandonada. Pensé que era el alcohol afectando mis sentidos. Cerré los ojos con fuerza y negué con la cabeza intentando aclarar mi mente. Pero cuando abrí los ojos nuevamente, vi algo que hizo que las pastillas cayeran de mi mano y se esparcieran por el piso de piedra. El crucifijo que colgaba sobre el altar estaba brillando. No era mi imaginación. No era un reflejo de la luz de la luna. Era una luz dorada, cálida, viva, que emanaba del mismo Cristo tallado en madera. La luz se intensificaba con cada segundo que pasaba, llenando toda la capilla con un resplandor sobrenatural. Mi cuerpo comenzó a temblar incontrolablemente. El terror me paralizó. No era terror de algo maligno, era el terror de estar en presencia de algo infinitamente santo, mientras yo era infinitamente corrupto. Intenté ponerme de pie para correr, pero mis piernas no me respondían. La luz continuó creciendo hasta que fue tan brillante que tuve que cerrar los ojos, pero incluso con los ojos cerrados podía ver la luz a través de mis párpados. Y entonces, en medio de esa luz cegadora, vi una figura. Vi a Jesús, no el Jesús de madera del crucifijo. Vi a Cristo vivo, real, con su cuerpo marcado por las heridas de la crucifixión. Vi las marcas de los clavos en sus manos y pies. Vi la herida en su costado. Vi su rostro, un rostro lleno de amor y dolor al mismo tiempo. Mirándome directamente a mí, caí con el rostro en el suelo. Mi cuerpo se convulsionaba con sollozos que venían desde lo más profundo de mi ser. La presencia de Cristo era tan abrumadora, tan intensamente real, que sentí que me desintegraría bajo el peso de su santidad. Yo era inmundo, yo era corrupto, yo había usado su nombre para robar, para mentir, para manipular. Y ahora Él estaba aquí, frente a mí, viendo cada pecado, cada mentira, cada traición de los últimos 20 años. Esperaba juicio, esperaba condenación, esperaba que me dijera lo que merecía escuchar, que yo era una abominación, que no tenía salvación, que estaba perdido para siempre. Pero no fue eso lo que escuché. Las palabras que vinieron no fueron audibles con mis oídos físicos. Fueron palabras que penetraron directamente en mi corazón, en lo más profundo de mi alma, con una claridad que ninguna voz humana podría tener. Jesús me habló, y sus primeras palabras me destrozaron completamente. Antonio, hijo mío, te conozco. Esas 4 palabras llevaban un peso eterno. Él me conocía. Conocía mi nombre, conocía mi historia, conocía cada momento de mi vida desde que nací en Tuxtepec hasta este momento en el piso de esta capilla. Él continuó hablando a mi corazón. Conozco cada mentira que dijiste. Conozco cada peso que robaste de los pobres que confiaban en ti. Conozco a Verónica y el bebé que nunca nació. Conozco las otras mujeres. Conozco el dolor de tu madre que murió con el corazón roto. Conozco los 20 años que usaste mi nombre para tu beneficio mientras me ignorabas completamente. Lo conozco todo, Antonio. ¿No hay nada escondido de mí? Yo lloraba tan fuerte que apenas podía respirar. Mi cara estaba presionada contra el piso frío. Mis manos agarraban mis cabellos con desesperación. La convicción de pecado que sentí en ese momento era como un fuego consumidor en mi pecho. No era la vergüenza de ser descubierto por otros hombres, era el peso aplastante de haber ofendido al Dios Santo del universo, de haber traicionado al que murió por mí. Por primera vez en mi vida,
entendí realmente lo que era el pecado. No era solo romper reglas religiosas, era traicionar el amor de alguien que me amaba infinitamente. Era escupirle en la cara al que dio su vida por mí. Pero Jesús no había terminado de hablar. Sus siguientes palabras fueron como agua fresca sobre un hombre muriendo de sed en el desierto. Y aún así, Antonio, te amo. No amo al sacerdote que fingía ser. Amo al hombre real, al hombre quebrantado, corrupto, perdido y desesperado que está frente a mí ahora. Este es el Antonio que he estado esperando conocer. Durante 20 años, morí por este Antonio. Derramé mi sangre por el ladrón, por el mentiroso, por el manipulador, por el hombre que causó tanto dolor. Morí por ti cuando todavía eras mi enemigo, y mi sangre es suficiente para lavar todo, absolutamente todo lo que has hecho. El amor que sentí en ese momento no tiene comparación con nada que haya experimentado antes o después. Era un amor que me veía exactamente como era, sin máscaras, sin pretensiones, con toda mi podredumbre expuesta, y aún así me abrazaba. Era un amor que no exigía que yo me arreglara primero, que no me pedía que fuera digno antes de aceptarme. Era un amor incondicional, inmerecido, ilógico según estándares humanos. Era el amor de Dios en Cristo Jesús, que veía al peor de los pecadores y decía, «Te quiero de todas formas. Te amo a pesar de todo, y quiero darte vida nueva». Las lágrimas que corrían por mi rostro ahora eran diferentes. Ya no eran lágrimas de autocompasión o rabia. Eran lágrimas de arrepentimiento genuino, mezcladas con gratitud abrumadora. Jesús continuó hablando a mi corazón. «Antonio, te he estado llamando toda tu vida. Te llamé cuando eras niño en Tuxtepec. Te llamé durante tus años en el seminario. Te llamé cada vez que sentiste convicción durante esos 20 años de ministerio corrupto. Pero tú sofocabas mi voz. Elegías el dinero, el poder, los placeres temporales sobre mí. Hoy, en tu momento más oscuro, cuando finalmente no tienes nada más a que aferrarte, finalmente estás listo para escucharme de verdad». Y entonces, Jesús me dijo algo que cambió todo. Yo no te llamé para ser sacerdote, Antonio. Los hombres te ordenaron sacerdote, pero yo nunca te llamé a eso. Te llamé a ser mi hijo, a conocerme personalmente, a tener una relación real conmigo. Todo lo que has perdido, el sacerdocio, el respeto, el dinero, incluso tu familia, fueron cosas que necesitabas perder para que pudieras encontrar lo único que realmente importa. Esta noche, finalmente vas a aceptarme, no como una religión, no como una carrera, no como una fuente de beneficios materiales. ¿Vas a aceptarme a mí, a Jesús, como tu Salvador y Señor? ¿Vas a dejar que mi sangre lave tus pecados? ¿Vas a comenzar una vida nueva conmigo? Por primera vez en 45 años de existencia, dije que sí a Jesús de verdad. No fue repetir una oración ritual que había escuchado 1000 veces. Fue un clamor desesperado, desde lo más profundo de mi ser, quebrantado. Entre sollozos, con mi cara todavía en el suelo, le dije, «Sí, Jesús, sí, acepté a Cristo. Te acepto a ti, no a la religión, no al sistema, a ti. Perdóname, lávame, sálvame. No puedo arreglar mi vida yo solo, no puedo deshacer el daño que causé, pero tú puedes. Tómame como soy, con toda mi corrupción, y hazme nuevo. Te doy lo que queda de mi vida destrozada, haz con ella lo que quieras». En ese instante, sentí algo que solo puedo describir como un peso siendo levantado de mi pecho. Era como si cadenas invisibles que había cargado durante décadas se rompieran y cayeran. La culpa, la vergüenza, la condenación que me habían aplastado durante meses se desvanecieron. No porque mis pecados desaparecieran mágicamente de la historia. Las consecuencias de mis acciones seguían siendo reales. El dinero robado todavía estaba robado. Mi madre seguía muerta. María del Carmen todavía me odiaba. Los cargos criminales todavía me esperaban. Pero el peso espiritual, la separación de Dios, la oscuridad en mi alma, eso fue removido en ese momento. Sentí paz, una paz sobrenatural, que no tenía sentido considerando
mi situación externa. Sentí gozo, no felicidad superficial, sino un gozo profundo de saber que finalmente, después de toda una vida de falsedad, había encontrado algo real, había encontrado a alguien real. Jesús me había encontrado en mi momento más bajo, cuando yo estaba literalmente segundos de quitarme la vida y me había ofrecido vida nueva, gratis, sin condiciones, solo por gracia. No sé cuánto tiempo permanecí en el piso de esa capilla. Pudo haber sido 1 hora o 3. Eventualmente, la luz comenzó a desvanecerse. La presencia tangible de Cristo se retiró gradualmente. Cuando finalmente abrí los ojos, el crucifijo era nuevamente solo madera tallada. La capilla estaba fría y oscura otra vez, pero yo era diferente, completamente diferente. Me puse de pie con piernas temblorosas. Miré a mi alrededor y vi la botella de tequila volcada en el piso, su contenido formando un charco. Vi las pastillas blancas esparcidas por todas partes. Habían estado en mi mano minutos atrás, listas para terminar mi vida. Pero Dios había intervenido. Recogí las pastillas una por una y las puse de vuelta en el frasco. Caminé hasta un bote de basura oxidado en la esquina de la capilla y tiré el frasco completo junto con la botella de tequila. No los necesitaba. No necesitaba escapar de mi vida porque ahora tenía esperanza real. Caminé hacia el altar y me arrodillé una última vez. Esta vez no fue desesperación, fue adoración. Le di gracias a Jesús por no dejarme morir en mis pecados. Le di gracias por amarme cuando yo no merecía amor. Le prometí que pasaría el resto de mi vida sin importar cuánto tiempo fuera, contándole a otros sobre el Cristo real que me había salvado. Salí de la capilla cuando los primeros rayos del sol comenzaban a iluminar el cielo sobre las montañas de Oaxaca. Era el amanecer del 15 de agosto de 2019. El día de la Asunción de María, según el calendario católico. Qué irónico que en este día dedicado a honrar a María, yo había experimentado mi propia asunción espiritual, siendo levantado de la muerte a la vida por su Hijo Jesús. El mundo se veía diferente. Los colores eran más vivos. El aire fresco de la mañana olía dulce. Escuché pájaros cantando. Por primera vez en años, quería vivir. Tenía un camino difícil por delante. Sabía que tendría que enfrentar las consecuencias de mis acciones. Pero ahora no caminaría solo. Cristo estaría conmigo en cada paso del camino de restauración que acababa de comenzar. Cuando salí de aquella capilla abandonada en la madrugada del 15 de agosto de 2019, sabía que mi vida nunca volvería a ser la misma. No porque mis circunstancias externas hubieran mejorado, de hecho seguían siendo terribles, sino porque algo fundamental había cambiado en mi interior. Por primera vez en 45 años tenía una relación real con Jesús, no una religión vacía, no una carrera eclesiástica, sino un encuentro personal con el Dios vivo que me amaba, a pesar de todo lo que había hecho. Esa mañana caminé de regreso a mi apartamento miserable con un propósito claro en mi corazón. Si Cristo me había perdonado gratuitamente, yo tenía que hacer todo lo posible por reparar el daño que había causado, sin importar el costo personal. Lo primero que hice al llegar a mi apartamento fue limpiar. Recogí todas las botellas de alcohol vacías que llenaban cada superficie. Lavé los platos sucios que se habían acumulado durante semanas. Abrí las ventanas para que entrara aire fresco. Luego me bañé por primera vez en días. Me afeité. Me puse ropa limpia. Estos parecen detalles pequeños, pero eran simbólicos. Estaba limpiando mi vida física como Cristo había limpiado mi vida espiritual. Después me senté en la única silla que tenía y comencé a hacer una lista de todo lo que necesitaba hacer para comenzar el proceso de restauración. La lista era larga y abrumadora, pero ya no estaba solo enfrentándola. El primer punto en mi lista era renunciar formalmente al sacerdocio. Aunque ya estaba suspendido, técnicamente seguía siendo sacerdote ordenado, según el derecho canónico. Pero después de mi encuentro con Jesús, entendí que nunca debí haber sido sacerdote en primer lugar.
Había entrado al ministerio con motivaciones equivocadas y había deshonrado ese oficio durante 20 años. Necesitaba dejarlo completamente. El 20 de agosto de 2019, el mismo día que tenía la audiencia judicial preliminar, antes de ir a la corte, fui a la oficina del obispo Medina. No tenía cita, pero insistí con la secretaria hasta que me dejó pasar. El obispo me recibió con sorpresa y cautela. No me había visto desde mi suspensión en marzo. Me veía diferente y él lo notó inmediatamente. Me preguntó qué quería. Le dije que venía a presentar mi renuncia formal y voluntaria al estado clerical. Quería ser laicizado, regresar a ser simplemente Antonio Rivera, un hombre común sin ningún título o autoridad eclesiástica. El obispo Medina me miró con una mezcla de confusión y curiosidad. Me preguntó por qué haría esto voluntariamente cuando aún tenía la opción técnica de apelar mi suspensión. Le conté brevemente sobre mi experiencia en la capilla 5 días atrás. Le dije que Cristo me había mostrado que yo nunca tuve un verdadero llamado al sacerdocio, que había usado ese oficio sagrado para mi beneficio personal y que ahora quería hacer lo correcto renunciando completamente. El obispo escuchó en silencio. Cuando terminé de hablar, sus ojos estaban húmedos. Me dijo que en sus 30 años como obispo nunca había escuchado a un sacerdote corrupto tomar responsabilidad tan completa por sus acciones. Me dijo que procesaría mi solicitud de laicización inmediatamente y que rezaría por mí. Firmé los documentos necesarios ese mismo día. En septiembre de 2019, el Vaticano aprobó mi laicización. Antonio Rivera ya no era padre, ya no era sacerdote. Era simplemente un hombre tratando de reconstruir su vida sobre el fundamento correcto por primera vez. El segundo punto en mi lista era devolver el dinero robado. Esto era más complicado porque ya no tenía 800,000 pesos. De las 3 cuentas bancarias secretas que la investigación diocesana había descubierto, solo quedaban alrededor de 300,000 pesos. El resto lo había gastado durante años en mi estilo de vida lujoso. Pero hice lo que pude. Cerré todas mis cuentas bancarias y transferí cada peso que tenía a la cuenta de la parroquia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. También vendí mi camioneta Toyota que había comprado con dinero robado. La vendí por 120,000 pesos y entregué ese dinero también a la parroquia. Vendí todo lo de valor que poseía: mi televisión, mi equipo de sonido, mi ropa cara, mis libros teológicos costosos, todo. En total, pude reunir 450,000 pesos para devolver, pero todavía faltaban más de 350,000 pesos. Le escribí una carta al nuevo párroco de San Martín, Mexicapam, el padre Javier Ortiz, explicándole que había devuelto todo lo que podía en este momento, pero que me comprometía a pagar el resto aunque me tomara el resto de mi vida. Le dije que conseguiría trabajo, cualquier trabajo, y que destinaría una porción de cada salario a pagar mi deuda con la parroquia hasta saldarla completamente. El padre Javier, quien había escuchado sobre mi conversión a través del obispo Medina, aceptó mi propuesta y me dijo que rezaba por mi restauración completa. El tercer punto en mi lista era la confesión pública. No confesión en el sentido sacramental, sino confesar abiertamente ante la comunidad que había dañado. Esto era lo más difícil porque requería humillación total, pero sabía que era necesario. A finales de septiembre de 2019, pedí permiso al padre Javier para hablar brevemente a la congregación de San Martín, Mexicapam, un domingo después de misa. Él aceptó, aunque me advirtió que mucha gente todavía estaba muy enojada conmigo. El domingo 29 de septiembre, me paré frente a la misma congregación que una vez me había adorado, ahora vestido como cualquier otro hombre en ropa de civil, y confesé todo públicamente. Les dije que durante 20 años los había engañado, que había usado mi posición como sacerdote para robar su dinero, para vivir en lujo mientras ellos sufrían pobreza, que había violado mis votos de celibato y pobreza repetidamente, que nunca había tenido una relación genuina con Cristo hasta hace 6 semanas, cuando Él me encontró en mi momento más oscuro. Les pedí perdón sin excusas, sin justificaciones. Les dije
que había devuelto todo el dinero que pude reunir y que trabajaría el resto de mi vida para pagar lo que faltaba. Les dije que entendía si nunca podían perdonarme, pero que necesitaba que supieran que mi arrepentimiento era real y que Cristo me había transformado completamente. El silencio en la iglesia era absoluto. Algunas personas lloraban. Otras me miraban con odio todavía. Un hombre mayor llamado don Esteban se puso de pie y gritó que yo era una vergüenza, que ninguna confesión podría borrar el daño que había causado. Tenía razón. Yo solo asentí y le dije que él tenía todo el derecho de estar furioso, que yo merecía su ira. Pero entonces pasó algo inesperado. Una mujer llamada doña Rosa, una viuda pobre de 70 años que siempre había dado generosamente en las ofrendas, a pesar de su pobreza extrema, se puso de pie, con lágrimas corriendo por su rostro arrugado, dijo en voz alta: «Si Jesús puede perdonar a este hombre, ¿quiénes somos nosotros para no perdonarlo? Que haga restitución como prometió, pero démosle una oportunidad de demostrar que su cambio es real». No todos estuvieron de acuerdo con doña Rosa, pero sus palabras plantaron una semilla. Salí de esa iglesia ese día sintiéndome más libre que nunca, aunque sabía que el camino de restauración apenas comenzaba. El cuarto punto en mi lista era reconciliarme con mi familia, específicamente con mi hermana, María del Carmen. Esto resultó ser un proceso largo y doloroso. Durante meses después de mi conversión, intenté contactarla por teléfono, por mensaje, por carta. Ella ignoraba todo. Finalmente, en diciembre de 2019, logré encontrarla en el mercado de Tuxtepec, donde ella trabajaba vendiendo verduras. Cuando me vio, su rostro se llenó de rabia. Me dijo que me fuera, que no tenía nada que decirme, que yo había matado a nuestra madre. Yo no discutí. Solo le dije que tenía razón, que yo era responsable de la muerte de mamá Guadalupe, que cargaba esa culpa todos los días, pero que también quería que ella supiera que Cristo me había cambiado, que ya no era el mismo hombre corrupto y egoísta de antes. Le entregué un sobre con 10,000 pesos, todo el dinero que había podido ahorrar de mi nuevo trabajo como ayudante de albañil. Le dije que era para ella y sus hijos, que no era para comprar su perdón, sino simplemente porque quería ayudar a mi familia de manera legítima por primera vez en mi vida. María del Carmen no tomó el sobre inmediatamente. Me miró a los ojos por largo rato, buscando señales de sinceridad. Finalmente lo tomó y se fue sin decir palabra. Pero no me cerró la puerta completamente, y eso era un comienzo. Tomó casi un año completo, pero gradualmente María del Carmen comenzó a creer que mi cambio era genuino. Vio que yo trabajaba humildemente en construcción, que vivía en un apartamento pequeño sin lujos, que destinaba la mayor parte de mi salario a pagar la deuda con la parroquia. Vio que yo asistía a una iglesia evangélica pequeña en un barrio pobre de Oaxaca donde nadie sabía mi pasado, donde simplemente era Antonio que servía barriendo el piso y ayudando con lo que podía. En noviembre de 2020, María del Carmen me invitó por primera vez a su casa para cenar con ella y sus hijos. Fue una de las noches más hermosas de mi vida. No hablamos mucho sobre el pasado. Simplemente compartimos una comida juntos como familia. Ella me dijo que mamá hubiera querido que nos reconciliáramos y que aunque el dolor todavía estaba allí, ella elegía perdonarme porque eso era lo que Cristo haría. El quinto punto en mi lista era encontrar una manera de servir genuinamente a otros, no desde una posición de poder, sino desde humildad real. En enero de 2020, comencé a visitar la cárcel regional de Oaxaca como voluntario. Irónicamente, yo había estado a punto de terminar en esa misma cárcel. Mi juicio en agosto de 2019 podría haberme enviado allí por 10 años, pero mi abogado, el licenciado Ruiz, había negociado un acuerdo con la fiscalía. Debido a que devolví voluntariamente gran parte del dinero robado y renuncié al sacerdocio, el juez aceptó una sentencia de 5 años de libertad condicional en lugar de prisión, con la condición de que pagara restitución completa durante ese periodo.
Así que, en lugar de estar encerrado, estaba libre pero bajo supervisión legal. Empecé a ir a la cárcel cada sábado para compartir mi testimonio con los internos. Les contaba mi historia completa, sin esconder nada. Les decía que yo había sido peor que muchos de ellos porque mis crímenes los cometí mientras fingía representar a Dios. Les hablaba sobre la noche en la capilla cuando Jesús me encontró y me ofreció vida nueva. Les explicaba que acepté a Cristo. No era repetir palabras mágicas, sino tener un encuentro real con el Dios vivo, que te ama incondicionalmente. Muchos presos lloraban mientras escuchaban. Algunos me decían que si Dios podía perdonar a un sacerdote corrupto, tal vez había esperanza para ellos también. Vi transformaciones hermosas en esa cárcel. Hombres que habían sido asaltantes, narcotraficantes, asesinos, encontraban a Cristo de verdad y sus vidas cambiaban radicalmente. No todos, por supuesto. Algunos solo fingían conversión esperando beneficios en sus casos legales. Pero los que eran genuinos mostraban frutos reales. Comenzaron estudios bíblicos en sus celdas. Se reconciliaban con familias que habían abandonado. Dejaban las pandillas y la violencia. Y yo tenía el privilegio de caminar con ellos en ese proceso. No como un sacerdote superior, sino como un hermano que también había sido rescatado de la oscuridad. En 2021, 2 años después de mi conversión, comencé un ministerio informal en el barrio de San Martín, Mexicapam, donde la parroquia estaba ubicada. No era un ministerio oficial de ninguna iglesia, solo yo visitando casas de familias pobres, orando con ellos, compartiendo el evangelio simple de que Jesús salva a los pecadores. Muchas personas en ese barrio habían sido parte de mi antigua congregación y sabían mi historia completa. Algunos todavía me rechazaban, pero otros veían que mi vida realmente había cambiado y estaban dispuestos a escuchar. Empecé un pequeño grupo de estudio bíblico en mi apartamento los miércoles por la noche. Comenzamos con 3 personas. Ahora, en 2025, somos más de 20 que nos reunimos regularmente. El trabajo de construcción que conseguí en septiembre de 2019 continúa hasta hoy. Trabajo como ayudante de albañil para un contratista llamado Señor Ramírez. Es trabajo físico duro, mezclando cemento, cargando bloques bajo el sol caliente de Oaxaca. Gano aproximadamente 6,000 pesos al mes, apenas suficiente para pagar mi renta, comida básica y las cuotas mensuales de restitución a la parroquia. Pero es trabajo honesto, es trabajo que hago con mis manos, sin manipular o engañar a nadie. Y hay una dignidad en eso que nunca sentí durante mis 20 años como sacerdote corrupto. Cada mes, sin falta, deposito 2,000 pesos en la cuenta de la parroquia como pago parcial de mi deuda. A ese ritmo, terminaré de pagar los 350,000 pesos que aún debo en aproximadamente 14 años. Tendré casi 60 años cuando termine de pagar, pero no me importa. Es lo correcto. Cada vez que hago un depósito, siento que estoy reparando un poquito del daño masivo que causé. El padre Javier me dice que no es necesario que sea tan estricto conmigo mismo, que la gracia de Dios cubre mi deuda. Y es cierto espiritualmente. Pero entiendo que la gracia de Dios no elimina las consecuencias naturales de nuestras acciones ni nuestra responsabilidad de hacer restitución cuando es posible. Mi vida ahora es simple y humilde, completamente diferente de la vida de lujo que vivía como sacerdote corrupto. Vivo en un apartamento de una habitación en un edificio viejo. Tengo una cama, una mesa, 2 sillas, una pequeña estufa. No tengo televisión ni carro. Camino o tomo el autobús para ir a todos lados. Como comida simple, principalmente frijoles, arroz, tortillas, a veces un poco de pollo cuando puedo permitírmelo. Uso la misma ropa de trabajo toda la semana. No tengo ahorros ni posesiones de valor, pero tengo algo infinitamente más valioso que todo el dinero que robé durante 20 años. Tengo paz con Dios. Tengo una relación real con Jesús. Tengo propósito genuino en servir a otros sin motivos egoístas. Tengo gozo que no depende de circunstancias externas,
Las personas que conocen mi historia a menudo me preguntan si me arrepiento de haber confesado todo públicamente, de haber devuelto el dinero, de haber renunciado al sacerdocio. Me preguntan si no hubiera sido más fácil simplemente desaparecer, mudarme a otra ciudad, empezar de nuevo con una identidad diferente donde nadie conociera mi pasado. Y mi respuesta siempre es la misma. El camino fácil hubiera sido el camino falso. Cristo no me salvó para que viviera en secreto y vergüenza. Me salvó para que viviera en verdad y libertad. Y la verdad requiere confesión completa, restitución real, humildad genuina. Hoy, en 2025, 6 años después de mi encuentro con Cristo en esa capilla abandonada, puedo decir honestamente que soy más feliz como albañil pobre que nunca fui como sacerdote rico. No porque la pobreza material sea algo que debemos buscar, sino porque finalmente estoy viviendo en integridad. Mi vida externa finalmente coincide con mi vida interna. No hay máscaras, no hay pretensiones, no hay doble vida. Soy simplemente Antonio Rivera, un pecador salvado por gracia, tratando de seguir a Jesús día a día, un paso a la vez. Si estás escuchando mi historia hoy y te encuentras en un lugar oscuro similar al que yo estaba, si has vivido una doble vida, si has usado la religión para tu beneficio personal, si cargas culpas secretas que te están destruyendo por dentro, quiero que sepas algo crucial. No es demasiado tarde para ti. No importa qué tan profundo hayas caído, no importa cuánto daño hayas causado, Cristo puede encontrarte exactamente donde estás y ofrecerte vida nueva. No tienes que esperar a tocar fondo como yo lo hice. No tienes que llegar al punto de estar a segundos de quitarte la vida. Puedes venir a Jesús hoy, ahora mismo, tal como eres. Aceptar a Cristo no es unirte a una religión o comenzar a asistir a una iglesia, aunque esas cosas pueden ser buenas. Aceptar a Cristo es tener un encuentro personal con Él, reconocer que eres pecador, creer que Él murió para pagar por tus pecados y entregarle tu vida completamente. Es decirle, Jesús, te necesito. No puedo salvarme a mí mismo. Acepto tu sacrificio por mí. Lava mis pecados con tu sangre. Hazme nuevo. Toma el control de mi vida. Cuando haces esto genuinamente desde el corazón, Él responde, siempre responde, porque ese es exactamente el propósito por el cual vino a este mundo, para buscar y salvar a los perdidos. Y después de aceptarlo, el trabajo de restauración comienza. No será fácil. Tendrás que enfrentar las consecuencias de tus acciones pasadas como yo he tenido que hacer. Tendrás que hacer restitución donde sea posible. Tendrás que pedir perdón a personas que tal vez nunca te perdonen. Tendrás que vivir con humildad en lugar del orgullo que te caracterizaba antes. Pero no caminarás solo. Cristo estará contigo en cada paso. Y descubrirás, como yo lo hice, que una vida simple vivida en verdad con Jesús es infinitamente mejor que una vida de lujo vivida en mentiras sin Él. No esperes como yo esperé 20 años. No dejes que el orgullo, el miedo o la vergüenza te impidan venir a Cristo hoy. Él te está esperando con los brazos abiertos. Acepté a Cristo en el momento más oscuro de mi vida, y Él me dio luz. Él puede hacer lo mismo por ti. Que mi historia sea un testimonio de que ningún pecador está más allá del alcance de la gracia de Dios, y que Cristo especializa en transformar vidas completamente destrozadas en testimonios hermosos de su poder redentor.